Primero agradezco el espacio, es para mí un honor estar aquí compartiendo los resultados de mi investigación y la ponencia, como ya se dijo, se titula Seres o Cosas, los animales para el derecho colombiano. Quiero expresar que esta ponencia es uno de los productos de otro, de un gran proyecto de investigación que se realizó en torno a los animales desde el punto de vista ontológico jurídico en el marco del régimen de las cosas en Colombia, ¿sí? Mi nombre es Wilcar Simón Mendoza Chacón, soy abogado, soy especialista en gobierno y asuntos públicos, soy miembro del Semillero de Investigación Holístico de la Universidad Simón Bolívar y resido en la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander, Colombia. Bien, sin más preámbulo, pues damos inicio. Dentro de el régimen tradicional de los animales en Colombia, podemos encontrar el Código Civil que nos ha mostrado cómo desde siempre el derecho es cosificador, es decir, el derecho toma a todo lo que no sea humano como un objeto para poder ejercer poder sobre él. En ese sentido, pues los animales están clasificados como cosas, ¿sí? Ese concepto de cosas implica objetos que existen de forma material en el universo. Y también es aplicable el concepto de bienes en ese sentido. Eh, para el Código Civil de pronto no hay, digamos, una distinción clara entre lo que es una cosa y es un bien, pero para la doctrina la diferencia es que una cosa es esa existencia material en el universo, que puede ser cualquiera, y los bienes son una especie específica de cosas que pueden o son susceptibles a la apropiación del ser humano, es decir, pueden pertenecer a un patrimonio, ¿sí? Es decir, a un conjunto de cosas, obviamente, que se pueden representar en dinero y hacen parte de una propiedad, ¿sí? El Código Civil actual de Colombia es de 1873. Es un código civil que es bastante antiguo, se ha venido reformando en múltiples ocasiones, especialmente en 1887, pero desde siempre ha estado muy influenciado por el derecho romano y por el código chileno de Andrés Bello. Em, este código civil pues nos expresa que la categoría de cosas, en el caso de los animales, son cosas corporales porque tienen un cuerpo, ¿cierto? Tienen una esencia física, pero además de eso son semovientes, es decir, que tienen la capacidad de movilizarse por sus propios medios, por sus propios mecanismos. Es algo que es, digamos, una característica única y que diferencia a los animales de las demás cosas o bienes al interior del derecho romano o en nuestro caso el derecho colombiano, ¿sí? Cuando pasa, digamos, la expedición de la sentencia C666 de 2010 de la Corte Constitucional Colombiana, ocurre un cambio significativo en esa concepción sobre los animales, y es que la Corte Constitucional afirma textualmente que los animales no son cosas, ¿sí? A pesar de que dentro de la regulación tradicional se encuentran previstos o categorizados de esa manera, ¿sí? Se les asigna la calidad de seres sintientes. Sin embargo, pues la Corte Constitucional no hace, digamos, un estudio ontológico profundo sobre lo que significa un ser sintiente, ¿sí? El trasfondo, digamos, filosófico, conceptual o jurídico que abarca ese término acuñado en ese momento que fue en 2010, los seres sintientes. Y esto pues crea una incógnita entre si estamos frente a un proceso de descosificación de los animales o si es simplemente una calidad de metabienes o de suprabienes, podríamos decir, es decir, algo más allá de lo que normalmente serían los bienes o las cosas para el derecho colombiano. ¿Por qué? Porque cuando lo pensamos, ¿sí? Podemos decir que si bien la Corte afirma que no son cosas, pues la ley sigue siendo la misma
no hay un cambio estructural y por tanto esa calidad, aunque la Corte diga cualquier cosa, se mantiene. Eh, Eso significa que no se llega de verdad a un proceso de descosificación, aunque tal vez era la intención en su momento de la Corte. Sí, a partir de eso podemos decir que quedan entre un intermedio, entre tal vez son un poco más que las cosas, pero realmente no llegan a ser, digamos, un pleno sujeto de derechos o una persona, por ejemplo, o cualquier, digamos, otra calidad que sea distinta a la de los objetos. Algunos, digamos, filósofos y referentes de la literatura hacen referencia a una bifurcación ontológica en estos casos. ¿Por qué se habla de bifurcación? La bifurcación significa que se abren solamente dos vertientes. Esas dos vertientes son o es humano o es un objeto, ¿sí? Eso es lo que normalmente pasa cuando se conceptualiza sobre los sujetos de derecho. Y eso hace que se dificulte de alguna forma el hecho de poder otorgarle, digamos, derechos al ambiente, a los animales, a las comunidades indígenas, que de alguna manera, pues en Colombia se ha tratado de hacer a través de la jurisprudencia de, obviamente, la Corte Constitucional, pero pues eh, mientras no haya un cambio estructural, integral, sí, de todo el sistema, pues es complejo de verdad avanzar hacia, digamos, esas nuevas concepciones de los sujetos de derechos. A raíz de esto, pues, eh, en 2016 surge la ley 1774, sí, de ese año. Esta ley, pues, determina unas protecciones especiales hacia los animales y expresa textualmente, ahora sí, que no son cosas, sino seres sintientes. Sin embargo, la ley no reforma al Código Civil. Entonces, ahora hay un problema aún más profundo, que es el tener que lidiar con dos normas que son vigentes, pero que se contradicen de alguna forma. Y pues para el derecho colombiano no pareció que fuera algo contradictorio. Entonces las normas conviven entre sí. Por ende se refuerza nuevamente la teoría de que tal vez estamos es ante una categoría de metabienes, sí, o de metacosas, porque están por encima de las cosas, tienen derechos, pero aún así no son realmente unos sujetos de derechos independientes o autónomos. Y ya pues veremos un poco más por qué no lo son. En, en ese orden de ideas pues podríamos hablar de una reforma incompleta, ¿no? Es decir, hay protecciones hacia los animales, pero realmente no se reforma de fondo eh, la calidad de cosificación que está inscrita en el Código Civil y que pues precisamente de ella derivan muchas otras consecuencias como es la explotación animal, digamos la tortura con fines recreativos que pasa mucho con las corridas de toros, las peleas entre gallos, que es algo también cultural en Colombia, pero son nocivos, son actos finalmente nocivos para los seres sintientes. Entonces, eh, esta reforma queda como incompleta y solamente se ciñe o se limita a derechos negativos, es decir, los animales no pueden ser asesinados, los animales no pueden ser torturados, los animales no pueden ser explotados, pero no hay realmente una construcción de derechos de los animales, sino de prohibiciones de daño. Entonces, podríamos decir que es tal vez una adaptación del principio alterum non ledere, que es no hacer daño a otros, eh, que proviene de Roma, sí, de la filosofía romana y los principios fundamentales de la justicia o del derecho, y pensar en que tal vez es como una adaptación, ¿no? Pero esa adaptación pues se queda es ahí, en solamente no hacer daño, pero tampoco en prescribir alguna clase de garantías con base en la condición de los animales, que de hecho se reconoce la sintiencia y que es una calidad especial que también me gustaría profundizar. Eh, Sobre esto, pues se puede hacer una reflexión bastante compleja que inicia desde el concepto del ser, porque la Corte Constitucional hace referencia a eso, a seres sintientes, sí, pero que son seres realmente. Desde la filosofía se puede
evidenciar que hay, digamos, tres vertientes principales de lo que significa el ser, pero llama la atención especialmente el que eh, una gran parte de la literatura apunta a que ser, el concepto del ser, es, digamos, la individualidad, lo que hace que una cosa pueda ser definida o concebida desde el punto de vista de la observación, ¿cierto? Exista o no exista materialmente, eh, pero que tenga unas características tan particulares, tan específicas, que esa cosa pueda ser individualizada. En ese sentido, pues generalmente se habla del ser racional, el ser humano, porque es, digamos, muy sencillo pensar en lo particular que cada uno de nosotros puede ser desde su personalidad, ¿no? Por la complejidad de nuestro raciocinio. Y por eso se asocia generalmente al ser con la razón. Pero no necesariamente significa eso desde muchos teóricos que, aunque no previeron que su teoría pudiera ser adaptada para los animales, de todas formas dejaron la puerta abierta. Es decir, no dijeron necesariamente es el ser humano eh, quien eh, posee o representa un ser en el universo, ¿sí? Que tiene una autenticidad tan clara que se diferencia de todo lo demás que existe. No es como, no sé, un conjunto de manzanas, decimos cualquiera es una manzana, ¿sí? Cada ser humano tiene su nombre, su historia, su subjetividad que le otorga un ser. Eso es el ser, la individualidad, la singularidad. Y en ese sentido, pues podríamos decir que los animales tal vez también pueden mostrar esa singularidad desde tal vez el no tan avanzado raciocinio que tienen. ¿Y por qué hablamos de tal vez no tan avanzado? Porque los animales también muestran alguna clase de conductas que son propias de la razón y que generalmente las asociamos con la humanidad, pero no es realmente humanidad, sino es razón. Solo que el nivel de razón de los animales obviamente pues no es tan profundo como el del ser humano. No van a crear un cohete o un transbordador espacial, no van a escribir un libro de filosofía, pero sí hay, por ejemplo, algunas muestras primitivas que son propias de la mente humana y de la psicología, como por ejemplo el amor, la ira, el recelo, eh, el rencor, incluso los recuerdos. Sí, cómo unas especies se comunican con otras para convivir y cómo también unas especies se comunican con sus pares, es decir, con los de la misma especie. Entonces, todo eso pues permite pensar en que tal vez los animales también son seres, ¿sí? Y allí justificamos el hecho de hablar de seres sintientes. Luego, la sintiencia es esa característica de ser conscientes del mundo, ¿cierto? Pero no solo del mundo, sino también de ellos en el mundo. Es decir, pueden identificar que hay un exterior y que hay un yo, y eso es el ser, ¿sí? Que generalmente se atribuye al ser humano, pero los animales también pueden hacerlo, también pueden correr por su vida, también pueden pensar en que tienen hambre y buscar alimento. Y generalmente podemos pensar en que estos son simplemente instintos, pero por eso hacía referencia a cosas o actos o digamos procesos más profundos como el amor, el odio, el rencor, sí que no se originan solamente por una necesidad biológica, sí, sino que son, digamos, eh, fenómenos más complejos, sí, la comunicación, la convivencia, todo eso, pues son fenómenos que naturalmente se asociarían con la humanidad. Eh, Partiendo de eso, pues observamos que también hay un obstáculo para el reconocimiento de ese ser animal, ¿sí? En la estructura normativa colombiana. En nuestro caso, la Constitución de 1991 prescribe un Estado social de derecho, es nuestro sistema. Es tal vez una adaptación de lo que llamamos Estado constitucional en, digamos, teóricos como Zagrebelsky, por ejemplo, escritor del derecho dúctil, pero pues lo curioso es que ese estado social, ¿cierto? Eh, Procura adaptar.
la normatividad, el sistema, el funcionamiento del Estado, esa ley que aparentemente impera sobre todo, ¿cierto? Lo adapta al bienestar humano, ¿sí? Y eso, pues de alguna forma, obstaculiza, aunque nos beneficia bastante a las personas, obstaculiza eh, la creación de derechos para otras entidades que no necesariamente son humanas, pero sí merecen derechos, ¿sí? O merecen alguna clase de protección o garantías contra, pueda ser el daño, pueda ser la injerencia humana, pueda ser cualquier cosa, ¿sí? Eh, Entre eso, pues, es claro, digamos, citar aquí en Colombia, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional que declara el Río Trato como un sujeto especial de derechos, ¿sí? Eh, la sentencia C666 de 2010 también, que declara a los animales como seres sintientes, y posteriormente la Ley 1774, que formalmente crea el reconocimiento a nivel legal, ¿sí? Pero digamos, ¿de dónde provienen esos derechos entonces? Si no hay una justificación constitucional, pues la trazabilidad que la Corte Constitucional ha tratado de hacer para explicarlo, sí, para decir, bueno, esto no es en contra del Estado Social de Derecho, o no es algo injustificado, o no es algo sin sentido. Realmente hay un trasfondo, y el trasfondo es que el ser humano tiene derecho a algo que se llama el medio ambiente sano, ¿sí? Y es un derecho que está prescrito en la Constitución Política de 1991 de esa manera, ¿sí? Medio ambiente sano. Bien, es un medio, un instrumento para un fin, y debe eh, procurar la sanidad del ser humano, porque es un derecho del ser humano, sí, un derecho fundamental, está previsto de esa forma, y es algo que desarrolla el Estado Social de Derecho, obviamente. Entonces, eh, la naturaleza, la protección hacia la naturaleza se hace desde el centro del ser humano. Es decir, si no se afecta al ser humano, pues no importa que se hagan daños a la naturaleza realmente, al menos desde el sistema colombiano. Y desde esos derechos hacia el ambiente, pues se crean los derechos a los animales. Entonces son un derivado de otro derivado. Y eso significa que pues realmente no hay una calidad clara como sujetos de derecho, que era, digamos, la primera hipótesis que se formuló. Y además, pues también muestra que la naturaleza también está relegada en un segundo plano. Sí, la naturaleza en general, el ambiente, que es, digamos, nuestro hogar común en donde todos habitamos. Entonces, eh, podemos ver ahí que la posición de los animales como sujetos de derechos termina siendo una posición bastante lejana a lo que de verdad debería ser un sujeto de derechos, ¿no? Eh, a diferencia de, por ejemplo, las personas jurídicas, que no necesariamente son seres humanos, pero como entidades tienen un sistema de derechos que está en el mismo estándar que el de los seres humanos, las personas naturales, como lo prevé el Código Civil colombiano. Entonces, esta reflexión permite ver que en Colombia no hay realmente un esquema de garantías, y que el sistema no lo permite, de verdad no lo permite. Sí, por eso los intentos que ha hecho la Corte Constitucional pues son poco justificables, y por eso es difícil sostener una línea argumentativa que permita, digamos, construir esa concepción, o esa nueva visión de los sujetos de derechos. Entonces, a raíz de eso, eh, en Colombia pues no existe esa garantía, y por tanto pues está la necesidad vigente de reformular la distribución de los derechos subjetivos. Em, ¿Cómo se reformularía? Esta propuesta se hizo en un artículo científico que se envió a publicación. En este momento pues no está publicado, está previsto para 2025, pero ya está aprobado y en proceso editorial. Em, la idea sería partir de un esquema que prevea que el ambiente o la naturaleza es una entidad superior en cuanto a sujetos de derechos, y que de ella dependen otros sujetos de derechos que son, por ejemplo, los animales y los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos realmente, eh, muchas veces asociamos a los animales con el mismo ambiente. Sí, y por eso incluso en Colombia los derechos de los animales parten de pensar que hay unos derechos del ambiente. En vista de eso, pues, digamos,
la reflexión es que hay que partir de que la naturaleza es una entidad superior como sujeto de derechos y de ella hacen parte como hogar común las únicas entidades cuyos actos tienen alguna, digamos, influencia en la estabilidad del ambiente y no solamente en ese equilibrio, sino que pueden de alguna forma despegarse de él. Es decir, los seres humanos pueden despojarse de un ambiente y pasar a otro porque pueden migrar. Lo mismo pasa con los animales, no necesariamente están ceñidos a las cualidades y, y las, digamos, la complejidad de un territorio necesariamente, como si le pasaría, por ejemplo, a las plantas, que siendo seres vivos, tienen que adaptarse y tienen que permanecer en donde están. Entonces, por eso se prevé a los animales como un sujeto de derechos distinto en el mismo estándar del ser humano, también dependiente del ambiente, y con la diferencia de que el ser humano, pues idealmente es racional y los animales, en cambio, son sintientes, que es la característica que deja la Corte Constitucional. Y me despido entonces con la frase, cada animal tiene su propia vida biográfica, la cual le pertenece en tanto vive desde su propia subjetividad, de uno de los referentes que se citó en el artículo científico. No siendo más, pues agradezco la atención y la oportunidad.